Muy bien. Buenos días. Este primer trabajo que tengo en manos, yo les había sugerido para ejercicio de taller, hacer sobre un evento donde ustedes meticuloso contaran al tipo que hace Han Kang en uno de sus capítulos, el último que vimos, que creo que es el 8, donde habla de unos farolillos, de toda una ceremonia que es antiquísima, del sur de Corea, y ella la destaca y la va armando pedacito a pedacito con detalles. Siempre va a utilizar objetos determinados para apoyarse en ese relato. Acá el compañero, que es Aquiles León, trabajó sobre despedida de soltero. Yo supongo que lo tomó como algo emblemático. Cuando yo leo el texto, ya se los voy a leer completo, pero lo voy a ir leyendo por párrafo. Cuando termino de leer todo el texto, me doy cuenta que es un texto que, por supuesto, el autor requiere de el corte erótico, o sea, su tono, su, su funcionalidad tiene que ver con lo erótico, con lo sexual. En eso yo lo felicito por haber tomado un tema que es bastante picante, digamos, es un tema no fácil de trabajar, pero hay una indicación para todos, que cuando yo voy a hablar de erotismo, de sexualidad o cosas que tienen que ver con esto, digamos, los relatos más jugados, no tengo que mostrar el dedo que señala el sol, tengo que mostrar el sol directamente. Acá en este texto en general, me lo tapa mucho la palabra, no me los muestra en acción, pero ya les voy a ir mostrando o demostrando a través de mi lectura en qué parte yo considero que tiene que sacar, podar, eliminar. Dice así: en el taller virtual de cuento erótico Marqués de Sade, ya hay un indicio muy fuerte. Marqués de Sade ya sabemos que es, aparte de erotismo, perversión, ¿no? Me sorprendió John Fonseca con el ejercicio Mundo Flotante, pues incluyó un símil que revivió dentro de mí el día de la pérdida de mi virginidad y la revista que llevaba en esa ocasión. Todo va con punto y seguido. Ese recuerdo narrativo fue como flamenco que saca su cabeza del capuchón rosado. Esta frase me hizo apagar la cámara y recordar que mi primera novia, Ana Alexandra, se quedó aquella vez con mi inocencia para luego sería, hay un error ahí, reírse desenfrenadamente al observar la portada de la revista National Geographic, que no está otra cosa que la cabeza de un flamenco rosado. Un par de meses después supe que ella era una enferma de amor. Bien, entramos en la primera oración. En el taller virtual de cuento erótico Marqués de Sade, me sorprendió John Fonseca con el ejercicio Mundo Flotante. Pues incluyó, dice, bueno, el pues lo volamos, porque me demora ese nexo. Punto y seguido. En los cuentos, los relatos, y sobre todo cuando son relatos fuertes, es muy importante la puntuación, porque le tengo que dar ritmo, le tengo que dar velocidad. Un punto seguido, con mayúscula, incluyó un símil que revivió dentro de mí el día de la pérdida de mi virginidad y la revista que llevaba en esa ocasión. Esto que yo quiero mostrar, esa escena, tengo que hacer un punto y aparte, tengo que darle aire al lector para que pueda penetrar en este texto. Ese recurso narrativo, en lugar del fue, había sido. Acuérdense que en la clase pasada trabajamos mucho los verbos. El había sido me da distancia, como flamenco que saca su cabeza del capuchón rosado. A mí me parece muy larga la frase, pero lo dejo a criterio del autor si la quiere dejar, porque me parece que lo aliviana y lo hace demasiado procaz de entrada. Esta frase, esta la sacamos, la frase, directamente pongo, me hizo apagar la cámara y recordar que
mi primera novia, no, saco el qué, y recordar, punto. ¿Recordar qué cosa? Y entonces ahí empiezo con mayúscula. Mi primera novia, Ana Alexandra, se quedó aquella vez con mi inocencia. Yo pondría toda esa frase rebuscada, había roto mi inocencia, porque incluso la palabra roto tiene una connotación también de carácter sexual real, ¿no? Cuando se pierde la inocencia, se rompe una pequeña película. Para luego reírse desenfrenadamente, los mentes hay que sacarlo en todo lo que se pueda, desenfrenada, al observar la portada de la revista National Geographic, que no era otra cosa que la cabeza de un flamenco rosado. No, ¿vieron cómo bajan Khan directamente a los hechos sin tantos nexos? ¿Eh? National Geographic. Se veía la cabeza de un flamenco rosado. Punto, ir directamente. No darle tanta vuelta a la frase. Y ahí necesito también otro punto y aparte. Un par de meses después supe que ella era una enferma de amor. Lo destaco, lo pongo abajo a los Han Kang. Fíjense en el uso de los espacios que hace la novelista. Yo estoy esperando que ustedes lean con verdadero fervor esa novela, porque les va a servir muchísimo para limpiar sus propios escritos. No va todo amontonado. El lector que tenemos nuevo requiere de mucho uso de la espacialidad y de los silencios. Recuerden que siempre les digo, es un lector rápido que está acostumbrado a cambiar de un tema al otro. Le tengo que destacar las ideas fuertes, le tengo que mostrar bien la película para atraparlo. Sigue el párrafo. Volví a la realidad y a prender la cámara cuando escuché la frase sobre la experiencia con la que el ejercicio de John debía finalizar. Ahí mismito le pongo. Volví a la realidad y a prender la cámara cuando escuché la frase sobre la experiencia, se borra. Con la frase, pongo directamente la frase. La experiencia es la suma de los desengaños. Punto, pongo la frase, no le doy tanta vuelta. Ahí es donde me paro en que no tengo que mostrar el dedo que muestra, sino el sol, o el brillo del sol, o hablar del sol en específico. Bueno, a lo cual opiné que era un lugar común, a lo cual nexo innecesario totalmente. Opiné que era un lugar común, punto. ¿Se dan cuenta por dónde vamos? Vamos directo a las situaciones. Que esta frase adaptada del gran Oscar Wilde le hacía perder fuerza a tremendo relato. ¿Por qué tengo que poner tremendo relato? Saquen la opinión, dejen que el lector ponga su opinión. O sea, no tengan miedo de las correcciones, no tengan miedo de quitar. Opiné que era un lugar común, que esta frase adaptada del gran Oscar Wilde le hacía perder fuerza. Punto. Después sigue, con esto armé la controversia en el taller de Sade. Sacar con esto. Armé la controversia en el taller de Sade, si yo ya sé que es con eso que está armando la controversia. Y lo único que conseguí fue que me asignaran el tema de un cuento relacionado con una herencia. Punto y seguido ahí no había un punto y seguido, seguía todo un largo párrafo. Un símil con otra abre y finalizar con la frase más adecuada para el concepto de experiencia. Hay otro punto, pero ahora punto y aparte, démosle aire al lector. Aceptando de manera forzada esta labor, pedí disculpa por retirarme antes. Ve que incluso cabe un punto y aparte porque estoy hablando de otra cosa. Allá estoy diciendo que me mandaron a hacer un ejercicio aparentemente aburrido y que aceptó forzadamente, ya es otra idea. Acepté de manera forzada esta labor, pedí disculpa por retirarme antes y le expliqué a mis compañeros que debía alistarme para la despedida de soltero de mi mejor amigo Roger Fonseca, perdón. Bueno, después pone, Fonseca, ardido por mi crítica, me despidió con una chanza. Alza el vuelo flamenco y en la fiesta procura sacar la cabeza de tu capuchón rosado.
Esto vuelvo a decir que mis correcciones también entra el gusto del autor. Yo no pondría toda esa frase que es muy chabacana, es muy de, a ver, lo deja en un plano de machismo, de risueño, me parece que lo afloja, porque él está tratando, el autor, de hacer un cuento erótico realmente. Entonces todo lo que afloja no sirve. Punto y aparte, sigue así el texto. Iba camino a la fiesta de despedida de soltero y no lograba olvidarme del flamenco de la Nacional, del capuchón rosado, de la risa de Ana Alexandra. Es demasiado. Iba camino a la fiesta, ya dije arriba que es despedida de soltero. Y no lograba olvidarme del flamenco de la Nacional, directamente. Del capuchón rosado, de todo eso, ya es demasiado. De la risa de Ana Alexandra, nada de eso. Punto y aparte. Cuando otra remembranza, ese cuando como nexo, estos saben que tiene el tono cuando uso tantos nexos, a las redacciones que hacíamos cuando éramos niños, que nos enseñaban las maestras para sacarnos bueno, nos daba un montón de pautas que eran las que se usaban en esa época de textos muy tradicionales, como escribían grandes autores, pero de la época de oro español. Ya ahora no escribimos así, escribimos tratando de minimizar las palabras. Entonces, ¿cuándo lo volamos? Otra remembranza sacudió mi memoria. Dos puntos. El día que conocí a doña Alba Lucía. Y ahí me pone la suegra de Roger, yo la pondría entre paréntesis porque tiene un sentido eso, aún siendo estudiante de la universidad y por hacerle el favor, el mismísimo Roger, no, ¿por qué mismísimo? Roger, y lo pongo directo, de tantear el terreno antes de anunciar su noviazgo, con la hija, acá pone con María Fernanda, la hija, y yo pondría con la hija, punto, todo lo demás lo saco, María Fernanda, la hija lo saco, directamente pongo la hija, que es lo salvable. La señora, coma, divorciada, coma, se me insinuó y lo aproveché, ese I que une no, punto y seguido. Y la señora, divorciada, coma, se me insinuó. ¿Y por qué pongo un punto y seguido? Porque para destacar también que se le insinuó. Lo que tengo que destacar es que la madre de esa chica, que era alguien que él quería o que le gustaba, se le había insinuado. Entonces pongo un punto y seguido. Lo aproveché, yo aproveché la circunstancia. Justo cuando daban a la televisión un programa de Discovery Channel donde un flamenco rosado se sostenía en una sola pata en un punto exacto de nuestro éxtasis. Yo creo que eso, entiendo lo que él quiere hacer que en simultáneo esté la televisión. Fíjense en cómo lo hace Han Kang, doble espacio, va hacia afuera. El televisor acá con la escena sería el afuera. Lo que él está haciendo con la mujer, que es la escena sexual, es el adentro. Entonces ponerlo en paralelo, pero explotarlo de una manera mejor. La idea está buena, no está bien escrita. Por eso les digo la importancia de la forma que le damos a cada una de las escenas que estamos armando. Aquiles León, yo te pido disculpas por usarte de ejemplo, pero me viene muy bien porque estás escribiendo de manera tradicional. Y lo que estamos buscando acá es modernizarnos, hacernos de vanguardia, escribir como se escribe ahora para atrapar al lector. Que no sea un escrito, esto le puede interesar a lo mejor a una persona mayor, sin menospreciar la edad y demás, pero que está acostumbrada a este tipo de escrito y diga, ay, qué bonito, mirá, qué jugado lo que puso. Yo te digo, así escrito literariamente es erróneo. A vos te tiene que leer el joven y el viejo. Te tienen que leer con gusto. Lo tenés que atrapar. Entonces, para atrapar necesito mucho limpiar. Vamos a cortar acá esta corrección. Después yo seguí. Yo se lo voy a mandar escaneado
a Henry para que lo remita a León, o se lo mando directamente a León, y voy a poder, después con que él tenga esta hoja en la mano y me haga preguntas, voy a poder evacuar todas las preguntas que él haga. ¿Ven lo complejo que son las correcciones? No es solamente poner, sino que hay que poner y explicar. Porque este texto, que es bien jugado y que le va a traer seguramente un texto solvente al autor, le va a traer un muy buen relato, muy eficaz, si lo corrige bien, si lo hacemos funcional, pero tenemos que aplicar lo que estamos viendo en clase. En este texto a mí me queda la pauta que lo único que él hizo fue elegir lo de la fiesta, pero no aplicó nada de las técnicas de Han Kang. Y se supone que ustedes primero la tienen que imitar para lograr después llevarlos a su manera a los textos propios. Pero primero tenemos que practicarlo a conciencia y respetando todo lo que yo les voy diciendo en cada etapa que vamos avanzando con Han Kang. ¿Se entiende por dónde va el taller? Primero damos las partes teóricas, después damos el ejercicio y finalmente ustedes en el ejercicio, aunque sea cortito, aunque sea 10 renglones, 20 renglones, pero que yo los vea poner lo que estamos leyendo y viendo. No vale tener textos viejos. Yo los textos viejos se los puedo corregir y se los mando, pero no vale para la práctica. Porque necesito, es como si ustedes, a ver, todos los días se visten de rosa y yo les estoy pidiendo que se vistan de lila con verde. Y hagan la combinación, le estoy pidiendo lila con verde, no le estoy pidiendo rosa. Por más que el rosa sea el lugar cómodo de trabajo. Tenemos que incomodarnos, tenemos que lograr incomodarnos y lograr hacer ejercicio. A mí también me cuesta hacer ejercicio, no crean que son solo ustedes. O sea, poner cosas nuevas es un esfuerzo, pero si no hacemos esfuerzo en la escritura, no vamos a mejorar. O por lo menos no vamos a estar haciendo literatura, vamos a estar escribiendo nada más. Con mucho palabrerío, muy lindo lo que uno hace, con conciencia. Este es un texto para lo tradicional aceptable, para lo que estamos haciendo no. O sea, hay mucha palabra, hay mucho desvío, no se muestra realmente la escena, que la escena es muy rica. Miren, el argumento es así. Él estuvo haciendo un taller de García Márquez, me parece buenísima la idea porque es similar a lo que hace Han Kang con las clases de griego. Está en eso, en la intencionalidad está. Después, ¿qué hace? Muestra a este personaje, el adentro y el afuera, lo intentó, es muy válido intentarlo, no importa cuántas veces lo tenemos que intentar. Con el televisor, con lo de la revista, es el afuera que él quiere compararlo, pero lo va tapando con palabras, va haciendo mucha palabra arriba de eso, hay que ir mostrando más directo. León, te felicito por el intento, pero lo vamos a volver a hacer y vas a ver qué diferente va a resultar el texto cuando vos lo empieces a limpiar. Para poder limpiarlo, les digo a todos esto, habría que armar los nudos, los núcleos. ¿Cuál es un núcleo? ¿Cuál es el otro núcleo? Entonces, voy dejando de este núcleo, ¿qué quiero mostrar realmente? Es una manera de autocorregirnos. De este núcleo, ¿qué es lo que quiero destacar? Cuando quiero destacar una frase, nos mostró Han Kang el punto y aparte y dejo la frase solita. Otro acierto de este texto es que empieza diciendo del taller de cuentos eróticos Marqués de Sade dado por tal y tal. O sea, ese es un indicio bien puntual a lo Han Kang. O sea, así como decimos los defectos, también tenemos que decir las cosas positivas que él pudo trasladar de Han Kang. Todavía falta una vueltita de tuerca más. Muy bien, Henry, ahora pasamos el otro texto, Ceremonia Inolvidable, lo dejo para la semana que viene. Y más los que tengan ustedes que realizar el ejercicio.
Alguien levantó la mano. Aquiles Eduardo creo que quiere comentar. Sí, sí, Aquiles, comentame. Ahí está. Maestro, un agradecimiento. Ah, Qué pena. bueno. Supongo que lo hiciste para este ejercicio o ya lo tenías. No, lo hice para este ejercicio, sino que, ¿cómo le digo yo? Eh, Hay cosas que traigo como una tradición que me cuesta trabajo quitármela, pero entonces sí, Sí, pues sí, me lógico. la. Es lógico, todos la tenemos. Vale, Es muchas de gracias. nuestra más primigenia edad, o sea, es de épocas de los primeros años y nos queda, y encima tenemos a veces facilidad de palabras y buen léxico, porque sos un lector, se nota por lo que estoy leyendo que sos lector, entonces nos regodeamos con escribir, escribir y nos parece que suena muy lindo, y hay que tomar, lo lógico es que no has tomado distancia, porque lo que se hace en una semana uno no logra tomar distancia. Espero que las correcciones te sirvan. Yo te lo voy a mandar escaneado. Después te invito a que hagas los núcleos, que saques los núcleos, o sea, lo nuclear de cada escena, de cada párrafo, que es lo nuclear. Y vos mismo lo vuelvas a armar y me lo mandás de nuevo. Y lo vamos a leer como vos lo preparaste. ¿Está? Como lo prepares ahora en esta última instancia, para que los compañeros puedan disfrutar de cómo queda un texto limpio, de cómo queda realmente bien organizado. ¿Sí? Sí, ¿Te muchas gracias atreves? de nuevo. Reitero ese agradecimiento porque, mejor dicho, invaluable. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la novela de Han Kang. Vamos a ir al capítulo 10. Creo que Laura Henao eras capaz de subir la novela, ¿eh? ¿Se la subís para los compañeros? Les recomiendo, lean, ¿eh? Lean, lean, lean porque es necesario. Si alguien leyó y después tiene algunas preguntas sobre los capítulos viejos, me los vuelve a decir. Empieza así, hay dos palabras en griego y dice, son los verbos padecer, entre comillas, y aprender, entre comillas, ¿verdad que se parecen mucho? Mediante esta especie de juego de palabras, lo que Sócrates quiere transmitir aquí es la similitud entre ambas acciones. Ella se basa en Sócrates, todo el tiempo va a sostener, porque está hablando de las clases de griego justamente, y el campo semántico la lleva a Sócrates y a Platón. Nunca pierde ese campo semántico. ¿Qué vamos a ver de entrada? Que ella pone una verdad filosófica, por lo menos para ella. Y fíjense lo que hay por debajo de este texto tan escueto. Dice, ¿verdad que se parecen mucho? Y no está hablando de cualquier cosa, está hablando de padecer y aprender. ¿Qué me está diciendo sin decirlo? ¿Cómo lo diríamos nosotros al texto de León, a la manera de León? Diríamos, porque el aprender siempre me lleva a un padecer y el padecer me lleva a aprender. Entonces Sócrates ya en épocas antiguas había hablado de esto a través de la pluma de Platón. Diríamos todo eso para decir los 4 renglones que dice Han Kang. ¿Por qué puedo yo reconstruirlo? Porque me deja espacio para reconstruirlo. ¿Por qué yo puedo pensar que padecer y aprender se parecen? Porque todos sabemos con el tiempo que se aprende a través del sufrimiento. Eso es una frase remanida de todas las épocas y lo sabemos, pero ella no se pone como maestrita de signos y enseñarnos y hacer, ¿se entiende? Nos deja tiempo para que pensemos sobre algo muy prosaico, algo muy conocido. Entonces, como me quiere hablar de ese tema, de que en el fondo el tema de todo este capítulo va a ser eso, me pone las dos palabras en griego allá arriba. Y como me está anunciando que va a hablar de eso, después me la pone entre comillas, el padecer y aprender. Y encima sigue con una pregunta que es, ¿verdad que se parecen mucho? Una apelación, hace una apelación al lector. Y deja ese signo de pregunta
Y me dice que voy a entrar en un juego, porque dice, mediante esta especie de juego de palabras, lo que Sócrates quiere transmitir aquí es la similitud entre ambas acciones. Deja un buen espacio. Ella saca de debajo del codo el lápiz que presionaba sin querer. Tras frotarse la zona dolorida, copia en el cuaderno. Fíjense, me manda a una escena cotidiana, real. ¿Por qué hace eso? Porque arriba, este padecer y aprender es demasiado filosófico. Entonces dice, yo no lo voy a dejar al lector en esta zona de filosofía. Lo voy a llevar a lo concreto para bajarle el tono poético o el tono filosófico que puede tener el texto. Ella saca debajo del codo el lápiz que presionaba sin querer. Tras frotarse la zona dolorida, ¿y cómo me la muestra? En acción. De nuevo, no mostrar el dedo, sino el sol, la acción pura. Copia en el cuaderno las dos palabras de la pizarra. Las copia en griego, repetición, recurso poético, que le resulta esencial a ella en esta novela porque es cortita y necesita cada escena destacarla. Son las dos palabras, vuelve a poner las dos palabras, las copia en griego, pero no escribe al lado su traducción en coreano. En lugar de eso, se restriega los ojos con el puño, aunque no tiene sueño. Luego se queda mirando la cara demacrada del profesor de griego y vuelve. ¿Se acuerdan el motivo que yo les dije que nunca abandona el motivo? La tiza. La tiza que me hablaba del pizarrón y de la profesión del protagonista. La tiza que sostiene en la mano las palabras en su lengua materna semejantes, y mire qué metáfora se manda entre medio de esto que es concreto, a manchas de sangre seca, blancas, incrustada en la pizarra. Y esto remite también, muy interesante que lo tengamos acá en pantalla, remite también que la letra con sangre entra, a un viejo dicho que teníamos nosotros en nuestra infancia, que seguramente en Oriente también lo tiene. Por eso dice a manchas de sangre seca, blancas, incrustada en la pizarra. Como que entra a palos esa palabra. Pone guión de diálogo. Ella utiliza la puntuación tradicional, porque la novela ya de por sí como temática nos pierde mucho, entonces no nos quiere perder con la puntuación. Es un recurso usar la puntuación clásica cuando el texto está muy enrevesado. Sin embargo, no se puede decir que la interrelación de estos términos sea un mero juego de palabras, puesto que para Sócrates aprender algo significaba literalmente padecerlo. Miren la profundidad de esto. Tal vez Sócrates no lo consideraba de ese modo, pero así fue como lo formuló el joven Platón al ver a su maestro. Y ahí me lleva toda la literatura griega, que Platón es el que escribe sobre Sócrates, y lo escribe, no pone a cualquier edad, el joven Platón, porque ha hecho todo en investigación. Es probable que esta mujer, para escribir esto, haya averiguado a qué edad se consideraba este texto de Sócrates que lo escribió Platón. A lo mejor investigó un libro entero para poner nada más que ese adjetivo, el joven Platón al ver a su maestro. ¿Se entiende la perfección del trabajo que tiene Han Kang en este texto? El hombre de media, porque no puedo poner cualquier cosa, Cuando yo voy a poner algo que pertenece a los clásicos o a un dato real, tengo que investigarlo. No es que mi imaginación y le doy cualquier cosa al lector. Eso es respeto por el lector. El hombre de mediana edad sentado detrás de la columna le da sorbos al café ya frío de la máquina expendedora. La semana anterior convinieron en retrasar el inicio de la clase a las 8. Fíjense en los indicios reales que pone. Siempre, nunca nos hace perder ni en el lugar, o sea, la sala, que es una salita de clases, el horario, quiénes están, cómo se mueven, qué gestualidad hace cada uno. Es cinematográfico como lo prepara.
Sin embargo, quizás porque hoy tiene el estómago lleno, se le ve más cara de sueño y cansancio que de costumbre. No me va a explicar todo, va alargando frases para que yo me ubique cómo está cada personaje secundario. Hace una semana que el estudiante de filosofía no viene a clase, porque terminó el semestre en la facultad y ha vuelto unos días a su pueblo. De los personajes secundarios también se ocupa, no solo de los principales. De los secundarios da algunos indicios, muy escuetos, pero que me permiten visualizar cómo es cada uno. En cambio, el de posgrado sigue moviendo los labios en silencio, pronunciando las palabras en griego con expresión tensa. Esto tiene que ver con otros capítulos anteriores donde ella los describe. Acá completa las descripciones. O sea, no pierde la descripción anterior. ¿Cómo se trabaja si nosotros tuviéramos que nosotros escribir esta novela? Se arman fichas generalmente, o carteles, donde yo pongo, el estudiante de griego joven tiene esta y esta característica. Pongo muchas características. Así trabajaba Hemingway sus cuentos. Pongo todas las características, pero cuando voy a escribir, tomo de todo ese gran reservorio que lo tengo visto, lo delineo, le pongo la edad, le pongo qué le gusta, le pongo dónde vive, solamente voy a usar algunas cosas, las que sean útiles para mí. O sea, es muy conveniente cuando voy a escribir novela tener absolutamente todo el personaje. Cuándo nació, cuándo murió, quiénes son los padres, aunque nunca lo vaya a usar. Pero me permite verlo, me permite sentirlo, olerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta. Entonces después, alguna de esas cosas que yo le pongo como característica van a ser útiles para el armado de la novela. No se necesita poner todo. Solo aquellas cosas que son funcionales al cuento o a la novela. No tengan miedo de tirar material. Cada vez que voy a escribir un cuento, voy a escribir una novela, hay investigación de por medio. No es solamente imaginación. Con la imaginación puedo hacerlos accionar, llevarlos hacia adelante, hacia atrás, hacerlo actuar. Pero tengo que tener investigación fría para poder sacar de esa cajita de herramientas lo que yo necesite. Cristina, me estás preguntando algo. Veo mano levantada. Buenos días para todos. Profe, esas fichas de las que está hablando y las características, ¿se refiere a la escaleta? No sé a qué le llaman escaleta. Yo hago fichas, hago diseño de, puede ser fichas o puede ser en un cuaderno de registro que vos tengas, poner absolutamente todo sobre ese personaje. Y de ahí voy a ir sacando, de acuerdo a qué voy necesitando en cada capítulo, alguna característica. Vos fíjate que ella presentó estos estudiantes al inicio y los describió, pero no puso lo que está poniendo acá. Después le agregó cosas. No perdió nunca, aunque sean personajes secundarios, nunca perdió el hilo de lo que va llevando. Bueno. ¿A qué te referís con escaleta? No sé a qué te referís. Lo que pasa es que cuando uno va a escribir, va a hacer un trabajo, una obra literaria, por lo general hace como un programa, un resumen de todo lo que va a hacer. No, yo no trabajo Presenta así. personajes, No. Vos sabés que yo soy incapaz de trabajar así, porque eso me condicionaría lo que voy a desarrollar con la novela. Y cuando tenés muy bien logrado los personajes, el personaje te va llevando. A lo mejor vos pensaste que se te iba a morir en el cuarto capítulo, y a lo mejor no se murió nunca. O a lo mejor se te murió en el segundo y apareció otro personaje. O sea, yo los dejo actuar. Lo que necesito, esto que vos decís se llama pretexto, como una organización, un organigrama de a dónde va la novela. Lo que yo ahora te estoy diciendo es otra cosa, es tener, yo le llamo caja de herramientas, porque yo le doy ese nombre. Es tener en un costado de mi escritorio, cuando voy a empezar la novela, y cada vez que hago aparecer un personaje secundario, lo tengo que conocer muy bien. Tengo que saber qué le gusta, qué olor tiene la piel, qué color de piel tiene, si tiene un defecto físico, por qué se le produjo el defecto físico, si es de nacimiento, si tuvo un accidente. A lo mejor no ponga más que es un cojo,
Pero en otro capítulo a lo mejor le puedo, ¿qué es lo que hace Han Kang? Le puedo ampliar al lector la información. Y le pongo, sí, él está rebelde porque cuando nació, la partera le torció totalmente el brazo y así no puede manejarse en la vida, no puede escribir o no puede pintar, que es lo que a él le gusta. ¿Me entienden? O sea, le voy agregando información de la que yo ya tengo. Yo en principio sé todo eso, pero yo no puedo abrumar al lector poniéndole ese personaje secundario, dedicándole 3, 4 páginas para describirlo, porque me lo tiran al texto. Eso hacía Balzac. Introducía a lo mejor un sitio, y para hablar del sitio geográfico ponía 10 páginas. Estaba bien para su época. El lector de ahora, si le pongo 10 páginas para describir un lugar, no sigue con la número 11. Me abandona el texto, lo tengo que hacer más dinámico. Claro. Nosotros escribimos para ser leídos, ¿verdad? María, hay varias manos levantadas. Está Sí, sí. Rosaura, está Laura. A ver, Rosaura, ¿qué me querés preguntar? Buen día. Rosaura. Buenos días, María, buenos días a todos. Sí. Sí, mire que yo me he encontrado estos días, me encontré con las dos lecturas, realmente al tiempo me ha tocado como dividir el tiempo, porque venía leyendo la novela de Soy la daga y soy la herida de Laura Restrepo, colombiana, ¿no? Sí. Y encuentro a leer a nuestra autora de taller, ¿sí? Encuentro cierta similitud en eso, cierta, no completamente, ¿no? En que se va separando los personajes y efectivamente yo creo que ese trabajo lo hicieron que nos está recomendando, ¿sí? Como Sí. que planillar, sí, eso es lo que yo veo, o sea, es como el Sí, mismo. planillar o como ustedes le quieran llamar, lo Sí. tengo que tener antes de escribir y no tengo que escribir todo. Sobre Entonces, todo yo recomiendo recorte de información, tengo que ir dando la información en cuentagotas, ir armándolo. Entonces, cuando tú nos dejas como ese ejercicio de hacer la narrativa, de crear la narrativa, personajes, los diálogos, descripciones, uso del lenguaje, encuentro que ahí es cuando se debe clasificar la revista, las fichas que se quieran llevar, ¿sí? Porque es como lo más fácil, Es porque cuando yo en tiempo anterior, porque tengo cosas escritas y revisando también eso, encuentro que era muy difícil porque me perdía, ¿sí? Yo me encontraba, me perdía de las acciones, de los lugares, de los ambientes que se estaban viviendo y se me revolvía todo. Entonces había como una confusión de estas. Pero Cuando ahora voy a hacer, perdón que te corte un poquito, Rosaura, cuando voy a hacer una novela, que es un trabajo de largo aliento, lo primero que me sale la cuestión es a borbotones, porque es como que yo tengo esa novela desde que nací. Esa novela me anda dando vuelta en la cabeza, es algo que me apareció de golpe cuando he sido grande, pero que tengo mucho para contar. Entonces, ese mucho para contar lo pongo en fichas, pero no es lo que voy a volcar en la novela. La novela la voy a ir armando como un rompecabezas. La novela requiere de cierta precisión y de recortar mucho. ¿Alguien más levantó la mano? Henry. No, Laura está pidiendo la palabra. Sí, yo. Hola, buenos días. Buenos Estoy días. compartiendo un ejemplo de escaleta, que es lo que se hace cuando se va a escribir un guión. Entonces, escena 1, en tal parte, casa tal, día tal, tal persona, llueve, pero es muy escueto y me parece que lo que Nancy nos está proponiendo es más como hacer una biografía de cada personaje que pensemos que vamos a trabajar, porque eso nos va a dar fluidez al momento de escribir. Entiendo que es eso. La idea, a ver, yo me estoy metiendo, no estoy dando un taller para aprender a hacer novela, pero me tiento, porque yo como escritora voy viendo cosas en Han Kang que nos pueden resultar de mucha, mucha utilidad. Por eso, miren,
Lo primero que yo hago cuando me voy a sentar a hacer una novela es elegir el narrador, por ejemplo. Si yo tengo que contar mucho sobre el narrador, tengo que elegir la tercera persona. O sea, si tengo que sobre el personaje hablar mucho, lo elijo en tercera a ese narrador, porque puede contarlo de afuera, de adentro, usar el omnisciente. Pero si yo quiero hacer actuar al personaje y manifestar emociones, voy a elegir la primera, que es lo que eligió Han Kang. Porque empieza a contar no solo lo que ocurre en el afuera, sino también lo que le ocurre adentro a ese personaje. Y cómo el afuera lo va modificando, lo va interpelando. Espérenme un segundito. Vayan pensando las preguntas. María, café para todos. Bueno, aprovecho que María se está tomando un pequeño break para informarles. Es importantísimo, yo les acabo de compartir en el chat el link del curso. Es importante que se unan al curso para que puedan ver las sesiones grabadas, los materiales de lectura, todo lo pertinente al curso. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero otros no. Entonces, la sugerencia es, por favor, únanse al curso. Eso me parece muy importante y también califíquenlo. Ustedes nos pueden ayudar mucho en la divulgación de la página. Digamos que nosotros estamos... Volvemos. Bueno, espérate un segundo, termino, María. Termino un momentico un anuncio parroquial y ya. Entonces, nos ayuda mucho que ustedes califiquen los cursos, que hagan unas cortas reseñas en la plataforma, que usen, por ejemplo, el blog de lectura, puedan hacer comentarios. Eso nos permite hacer que la página pues tenga una mayor circulación, mayor credibilidad. Cuando algunas personas nuevas entran a curiosear la página, pues ven que tiene vida, ¿no? Entonces es importante que nos colaboren en eso, pero insistimos que es obligatorio para el curso que usted cree su cuenta y se una al taller. Incluso para, si quieren acceder a una certificación, que con todo gusto la otorgamos, es necesario que hagan este proceso. ¿Listo? Bueno, María, eso era todo. Bueno, creo que quedó alguien con la mano levantada. ¿Enao puede ser? ¿Laura? Sí, Laura ¿No? estaba charlando, Laura estaba hablando. A ver, Laura. No, solo que sí, señor, que yo es que no sé cómo registrarme porque quedé mal registrada y luego ya no me cambié el nombre, pero eso después. No, mira, ya le ha pasado a varios. Cuando que de pronto crearon una cuenta con un correo y se les olvidó la contraseña, fácil, le dice volver a solicitar. Si olvidé la contraseña, y entonces vuelve para que no tengan que usar distintos correos, sino con el mismo que abrieron, simplemente recuperar contraseña y listo. Bien, voy a seguir avanzando. Sobre el final de este capítulo dice: el día que el oráculo de Delfos proclamó que Sócrates era el hombre más sabio de Atenas, comenzó la segunda parte de su atribulada existencia. Se plantaba en la entrada del mercado y, como si fuera un mendigo, un pendenciero o un sacerdote, les decía a todos que él no sabía nada, que estaba dispuesto a aprender de quien estuviera dispuesto a enseñarle lo que era la sabiduría. El resto de su vida fue un aprendizaje sin maestros, el comienzo de la etapa de sufrimiento que todos conocemos como el final de su vida. Fíjense en que lo pone con un guión, lo pone hablando ella, y pone: el día que el oráculo de Delfos proclamó que Sócrates era el hombre más sabio de Atenas, comenzó la segunda parte de su atribulada existencia. Podría haber dicho: comenzó ahí su problema, comenzó y ahí lo corta, pero lo pone en escena, a Sócrates también.
se plantaba en la entrada del mercado y como si fuera un mendigo, un pendenciero o un sacerdote, y ahí va inventando. Esa es imaginación de la autora. Esa escena no la tiene nadie. Ella se imagina que Sócrates hacía esto y en lugar de poner la frase, que es lo que hubiéramos hecho nosotros, sin tanta fluidez como esta autora, le hubiéramos puesto solo sé que no sé nada, que es la famosa frase de él que pasa a la historia, que nos pasó a todos, y ella no lo pone así, lo pone en escena para que hacernos entrar, no en la frase, que la repetimos como tipo lorito, sino en lo que implica esta frase, en la emoción que provoca la frase de Sócrates. Porque esa frase lo lleva a él después como una maldición, de entender que el aprendizaje es con dolor. Por eso lo lleva a esto. Porque lo que está diciendo ella, este Sócrates que utiliza ella como espacialidad, lo que nos está diciendo es que el personaje principal de acá, sobre todo el femenino, el masculino también, pero más el femenino, va a aprender un montón de cosas, a hablar y a usar las palabras después de un derrotero de silencio a través del sufrimiento. De incorporar eso como emoción, nos está hablando de dos emociones muy fuertes que se producen por incapacidad, por no tener. Una es la incapacidad de hablar y la otra es la incapacidad de ver. Fíjense en qué dos extremos utiliza en cada uno de los personajes, ¿no? Bueno, el capítulo 11 empieza con una palabra, noche. Yo cuando empezó con esa palabra digo, a ver, ¿qué tiene que ver esta noche con lo anterior? Noche sería el capítulo 11, y antes me habló de penumbra. La penumbra me lleva a la noche. Miren hasta en qué detalle se detiene para el trabajo. Esto tiene que ver con la estructura. Cómo divido los capítulos, cómo los enuncio. Noche, penumbras. ¿Cómo percibo la penumbra? El otro capítulo anterior que está nominado se llama Ojos. Y anteriormente me habló de voz y de mutismo. Es como a través de los nombres también se va desarrollando la historia, a través de los nombres de los capítulos. Nada es gratuito. Cuando no tiene intención de hacernos ver esa noche, pone números. Acá le puso nombre y se llama noche. Pero la anterior, les vuelvo a repetir, era penumbra. Y empieza así. El apartamento alquilado era oscuro. Y un punto y aparte. Me va a hablar de noche y me va a decir como si no fuera suficiente que yo me dé cuenta que está hablando de la oscuridad, esa oración solita. El apartamento alquilado era oscuro. Nosotros cuando ponemos esto en una novela nos da mucho temor, porque poner una frase así suelta, solita, ay, ¿qué van a pensar? Porque empiezo así cuando hago una novela. ¿Qué van a pensar? ¿Que no sé suficiente para poner un adjetivo, alguna otra cosa? No, ella concretiza. Esto es muy del movimiento americano que se llama minimalismo. Poner directo las cosas, sin artificios. Bueno, y después sigue. Aparte de estar en la planta baja del edificio, el salón daba un bosque frondoso. Se había decidido a alquilarlo precisamente porque le gustó que se pudieran contemplar los troncos de los enormes árboles, pero no pensó en las sombras que proyectaban en el salón incluso en pleno día. Y ahí vuelve al niño que nunca lo dejó, a su hijo. Cuando el niño aún vivía con ella, bueno, y sigue. Me pone en situación. El apartamento alquilado era oscuro, o sea, y el indicio del lugar bien, bien completo. Al niño lo muestra en el diálogo. Se acuerda del niño, pero lo va a mostrar en acción. Y nunca va a abandonar ni a Platón ni a Sócrates, que es lo que venía trayendo de lo anterior. Fíjense que cuando muestra al niño lo pone en pequeños diálogos. Y tampoco son tan significativos. Ahora se los leo en esta primer parte. En un punto y aparte en la segunda hoja. Ya está. No necesito comprar nada, murmuró para sí misma
de pie delante del perchero. El niño que la observaba sentado en la cama le preguntó: ¿por qué tienes que vestirte durante un año con ropa negra, mamá? Y ella le contesta: para que mi corazón no se alegre, supongo, le respondió ella en tono tranquilo. Esto es el luto que ella llevaba por su madre, que le provoca todo el crash emocional y que le provoca que le quiten al hijo después. Podría haber dicho porque es la usanza, porque murió tu abuela, y ella le pone algo que tiene que ver con lo emocional, porque todo el tiempo trabaja las emociones. Para que mi corazón no se alegre, supongo, le respondió ella en tono tranquilo. ¿Es malo que se alegre? Sería una falta de respeto. ¿A la abuela? Pero si la abuela le gustaba verte reír. Entonces se giró hacia el niño y le sonrió. O sea, es un diálogo muy bien armado de lo que contestaría un chico. A los chicos no le van las convenciones. Y aparte al hacer este diálogo también hay una confrontación con lo que nos pide la sociedad y lo que en realidad tiene que pasar. ¿Es malo que se alegre? Sería una falta de respeto. O sea, respeto hacia quién, hacia la sociedad, hacia los mayores, hacia su familia. A la abuela, pero si la abuela le gustaba verte reír. O sea, ¿de qué vale ese luto, no? Hay toda una gran denuncia de las convenciones sociales. Ella todo el tiempo, ya sea por las escenas que pone, que son escenas que tienen que ver con lugares emblemáticos de Corea, las escenas sociales hablo, el movimiento social alrededor de los protagonistas, ya sea por estos diálogos, todo el tiempo denuncia. Nosotros cuando hablamos de denuncia creemos que lo tenemos que hacer en un tono altisonante y con el dedito en alto, enmarcar en la escritura, porque fulano, no, a veces uno puede denunciar con un tono neutro, suave como hace Can Can, y entra mejor. ¿Vieron que cuando nosotros queremos protestar por algo, si le gritamos al que tenemos enfrente, nos deja de escuchar automáticamente? Lo único que siente es el grito. Esto es igual. Si nosotros en la escritura queremos hacer denuncia, no tiene que ser en un tono altisonante. Tiene que ir suavecito y ir entre medio de otras cosas. Entonces ahí, una vez que le hice bajar la guardia al que me está leyendo, le mando en 4 o 5 renglones algo que le pegue al corazón. Esa es la mejor denuncia. Esto viene de Cortázar, les digo, no es nuevo. Cortázar decía que si voy a hacer un panfleto en literatura, mejor lo hago de otra manera, con un cartel, ahora serían los medios electrónicos, porque esos son eficaces para los panfletos. Pero la literatura no requiere de panfleto. Y miren que él era comprometido, de izquierda, altamente comprometido. Y sin embargo, detestaba los textos que era evidente la denuncia, porque decía, para eso existen otros formatos, mucho más eficaces que la literatura. La literatura es para emocionar, para hacer partícipe al otro, para hacer llegar mis ideas, pero sin golpear de una manera contundente. Por lo menos mi postura ante la literatura. Ustedes elijan la que quieran. Rosaura, ¿querés preguntar algo? Sí, María, discúlpeme, es que en la sesión pasada tú hablaste de los asteriscos, pero yo me quedé enlagunada y ahora que los vuelvo a ver ahí, ¿cuál sería la razón por la cual ella, no sé si es por división de capítulos, pero también los he visto con el título solamente? Los asteriscos es cambio de escenario. Y a veces perfecto. cambia hasta la temática. Perfecto, gracias. A veces cambia la temática. Fíjate que allá está con el nene, o Ujú. sea, es un tiempo de narración pasado. Está el nene hablando en presente y todo, pero es el pasado de ella. Y acá empieza, su vida diaria era muy simple. Lavaba sin demora las escasas prendas negras, o sea, empieza a hablar de ella. Ujú. Cambia el enfoque de nuevo.
que usaba en cada temporada, compraba la cantidad mínima de alimentos que necesitaba, el tiempo verbal te lo indica también, ¿no? Es el pasado, pero no tan presente como ese que usa con el nene. Ok, gracias. Y después cuando hay de nuevo un asterisco, es porque cambia de nuevo. Es como si tuviera una cámara que la va cambiando de lugar, pasa de un rincón a otro rincón. Ujú. Ahora la voy a enfocar de atrás, ahora voy a enfocar de adelante, ahora me voy a meter adentro del personaje. O sea, va cambiando. Fíjate que, y nunca te hace perder, porque pone, su vida diaria era muy simple, y después te pone el otro, su cara, o sea, primero voy a hablar de lo general, de lo que hacía, y después pone su cara, va entrando, la cámara va entrando en ella. ¿Mm? Su vida diaria era muy simple. Fíjate que ella quiere que uno vea estos indicios que pone muy de lugar, de escena. Es como un cambio de escenario de enfoque, diálogo, ¿no? un cambio de enfoque. Ujú. Su cara adoptaba una expresión muy particular cuando se dirigía a alguien. ¿Te acordás que yo en narrativa en cuento les enseñé los enfoques? Que se podía hacer de arriba, de abajo, de Sí. cerca, de lejos. Sí, sí, O sea, sí. se podía describir lo mismo estando al lado, estando adentro. Bueno, estos serían los cambios de enfoque. En el otro, su vida es, digamos, lejos. Empiezo a hablar de la vida en general. Ahora voy a hablar de la cara en particular. O sea, me acerqué. Perfecto, gracias, María. Después te vuelve a hacer un asterisco y empieza. Es una noche calurosa de julio. Fíjense, muy atinado que me preguntaras, Rosaura, cada vez que ella va cambiando me pone una frasecita corta y un punto y aparte, porque me ubica. Porque si no tuviera esa espacialidad y esos asteriscos, es todo muy, muy mezclado. Acá me va ubicando. Y siempre muestra los objetos o las personas en acción. Fíjense, los ventiladores giran vertiginosamente a ambos lados de la pizarra y las dos ventanas del aula están abiertas. Este mundo es efímero y hermoso, explica el profesor, pero lo que Platón quería no era un mundo que fuera efímero y hermoso sin más, sino uno que fuera eterno y hermoso. Y el profesor lo pone en escena y hablando, y no nos resulta contraproducente, no nos resulta fuera del registro. ¿Por qué? Porque ya nos venía hablando de Platón, ya nos fue preparando. Nos resulta absolutamente natural esta irrupción. Si yo tuviera que hacerlo gráficamente, como ella armó este capítulo, yo creo que ni siquiera los escribió en simultáneo, y fue como cortando pedazos y después pegando. A ver, esto queda bien acá, esto me voy a acordar de esto. No, no va a escribir siempre sobre el aula porque nos aburriría. Escribe un ratito sobre el hijo, después escribe el aula, después nos lleva de nuevo hacia adelante, por ahí nos pone para atrás. ¿Se entiende? Es un capítulo bien largo y muy trabajado en cuanto a cómo lo estructuro. Miren, hasta se atreve a poner, es una noche calurosa de julio, donde está ese capítulo, hay uno que le sigue, dice, con un guioncito. Es una transmisión a tiempo real de una cámara web instalada en el Polo Sur para observar una colonia de pingüinos. Explica la secretaria hablando muy rápido y en voz alta. Me resulta de lo más refrescante mirarlos con este calor. Mire, allí también es de noche, ¿los ve? Los pingüinitos están todos dormidos. ¿Y qué es eso? Eso de color morado oscuro. Ah, es el mar. Y eso blanco es el hielo, son los glaciares. Oh, ahora mismo está nevando, ¿lo ve? Esos puntitos blancos que brillan. ¿No ve la nieve? ¿Por qué se permite hacer esta intromisión de algo muy actual? Una cámara web es de esta época. ¿Por qué se permite todo esto? Fíjense que es
digamos, una situación donde un personaje secundario va a usar el soliloquio. El soliloquio es muy dinámico, hay aparentemente un otro que me escucha, con todos los signos de puntuación necesarios. ¿Por qué me pone esto? ¿Por qué ella quiere llevarme de nuevo? Nunca pierde la fuera al terreno. Acuérdense en los primeros capítulos, ¿de qué hablaba? Del hielo, del frío, de la nieve. Esta imagen de este personaje súper secundario le permite introducir de nuevo el hielo y los glaciares y el frío. O sea, me vuelve a decir que el personaje principal nunca dejó de sentir ese frío y esa nieve y eso que está pasando. Sí, Laura, ¿me querés preguntar algo? Sí, María, quería comentar que para las personas que no han terminado de leer la novela o no han llegado hasta ahí, no sé si hay compañeros que no hayan llegado hasta ahí, el profesor de griego está hablando con una secretaria sobre una foto que ella tomó o una imagen que ella tiene de los pingüinos en Alaska o no sé en dónde, en el Polo Sí, Sur. Y él ya no ve, ¿no? Y él ya ha perdido muchísimo la ve visión. poco. No es que no ve del todo, Sí, sino que ve ve muy muy poco. poco. Entonces Esto él como de que ver muy poco y que pertenecía al abuelo y al tatarabuelo, ya lo dije en otras reuniones, es el mundo de Borges. Borges tuvo perdón, voy a silenciarlo, tuvo toda la impronta de tener a sus, ay no, a ver que me comunica apagado, de tener a su abuelo y su tatarabuelo con el mismo tipo de enfermedad que los llevó a perder así de una manera, digamos, despaciosamente, su visión. Tal es así que los últimos colores que alcanzó a ver Borges fueron el amarillo. Y ella se apoya en todo esto, porque ella también ha hecho una investigación sobre la vida de Borges. O sea, no lo pone acá tan... y sobre la ceguera, supongo, porque Sí, esta imagen, por ejemplo, es súper como que uno lo pone ahí, uno ve al profesor perdiendo la la visión, visión. ¿no? Son capaces, como que la secretaria que le está mostrando la imagen no sabe que él No no ve solo, no y no solo se la da ceguera, cuenta. sino la mudez de ella. Fíjense que ella tiene que haber hecho investigaciones con psicólogos y gente del ramo que tenían la especialización, porque va poniendo a veces como que la protagonista asiste a alguien, incluso lo nombra Young y una serie de cuestiones bien científicas. Por eso les digo que no es cuestión de que nosotros imaginemos, porque ella se podría haber quedado con la imaginación y nada más, pero nos va poniendo la cuestión tan trabajada que, un segundito, hoy ha sido un día con muchas complicaciones. Este, em, que ella logra hacernos ver a ese profesor y a esa alumna, que es una profesora a su vez, con total naturalidad. Nos va llevando a lo largo de la novela. Evidentemente, Laura, vos has estado leyendo la novela. Vos viste que ninguna cosa, ninguna escena está fuera de lugar o nos parece exagerada. Al contrario, el clima, el tono, es de mucha suavidad, como si fuera una llovizna fina, una cosa así, mucha morosidad, mucha tranquilidad de ella en cuanto a transmitir esos sentimientos tan desesperados. Si, yo creo que si esta novela lo hubiera escrito alguien occidental, lo hubiera escrito mucho en un tono mucho más dramático. El tono de ella no es dramático, es contenido. Es un tono contenido propio del mundo oriental, como lo haría un oriental, Sí, con para mí al final resignación. esta es una historia de amor, es una historia de amor, pero en ninguna parte, durante toda la novela uno nunca
se entera. O sea, Claro, pero uno no espera que al final, ella no lo dice, ¿no? Nunca lo dice y no pasa, o sea, y lo mismo pasa en la vegetariana. lo dice con las técnicas que usa, lo dice al utilizar sobre el final la poesía. La poesía es propia de los enamorados. Sí, es una historia de amor bellísima. Claro, o sea, para mí al final es una historia. Perdone que les contemos, pero acá estamos haciendo estudio, aparte del argumento, no le estamos desarmando el libro. No, para que, en serio, es muy bonito porque lo que dice la maestra, la autora nunca que ella usa, la técnica lo que ella obliga a usa uno. de terminar con poesía, ahí nos está manifestando todo el sentimiento apretujado y contenido en ese personaje que no lo puede decir de otra manera. Ninguno de los dos lo puede decir de otra manera, porque hay carencias en cada uno. Hay traumas. Por eso es tan de vanguardia la novela, porque habla de un hombre y una mujer lleno de traumas y de miedos. Y traumas, no cualquier trauma. Fíjate que él, como profesor de griego, se va a Alemania, o sea, el desarraigo, lo que pasa en esta época. Para poder sobrevivir en lo que a él le gusta, que es dar esas clases de griego, tuvo que irse a Alemania, a hacer su especialidad, a mejorar, y de ahí volver sobre el final, cuando se le da la ceguera, vuelve a su país de origen. Eso es toda una metaforización, de la fuerza que tiene también la patria. Hay muchas cosas, hay tantas cosas en esta novela que vale la pena detenerse y ir vivenciando cómo va construyendo esto. Ya les digo, para mí lo ha hecho todo por separado y después lo fue armando. En este capítulo en especial va cambiando permanentemente a través del doble espacio de escena y da indicio de lo espacial, no se pierde nunca. Hace zigzag en el tiempo. En la página 96 van a ver los conectores de tiempo bien claros. Y hace mucho punto y aparte cuando quiere destacar oraciones. A ver, esperen que yo le busque la página 96 y le digo los conectores. Entonces su hijo tenía 6 años, pone. Es entonces un conector de tiempo. Y después hace otro conector, después de doble espacio. Así es como ve la carretera que va acá, la ciudad de su infancia. Y vuelve a repetir después, así es como ve el extraño sueño en el que tiene, no lo repite porque se haya quedado sin conectores, porque quiere enlazar lo anterior con este pedacito. Así es como ve el extraño sueño en el que tiene los labios hinchados y amorotados. Después de bajar del autobús, ven los conectores y después vuelve a repetir el después. O sea, los conectores cuando le resultan eficaces y ella quiere ir enlazando las escenas, tiene hasta el cuidado de usar el mismo conector. Fíjense en la minuciosidad de escritura. Para hacer esta minuciosidad de escritura le lleva muchas horas. Esto no sale de impulso porque ella es una sabia que nació así. Esto es trabajo. Transpirar la camiseta, como digo yo. Transpirar la camiseta con la palabra. Yo nunca todavía pude hacer una novela de este tipo, por eso me maravillo y me asombra. Me asombra mucho, mucho, mucho su minuciosidad de trabajo. En el 14, que vamos a saltar al 14 por lo menos para dar 2 capítulos, habla del rostro. Fíjense en que ella trabajó anteriormente, miren lo que trabaja hasta los títulos. Ella trabajó los ojos, la voz, y ahora me habla un poco más alejada del rostro. A través de los ojos y la voz, armó el rostro de la protagonista. El personaje del profesor es el narrador protagonista. Y ahí le presenta a un personaje secundario que es un amigo muy querido. Y hay toda una tragedia y hay toda una muerte.
En las tragedias griegas se produce la tragedia en el regreso del héroe. En cambio, en la religión cristiana, la tragedia es cuando va el héroe hacia algún lugar. Ella trabaja la tragedia desde el clásico, desde el griego. El profesor que regresa a Corea, ahí está hablando de la tragedia de ese hombre. Nosotros teníamos, que la influencia de ella es Borges, García Márquez seguramente lo ha leído, y tanto Borges como García Márquez, cuando tienen que hacer personajes, lo van a mitificar. No trabajan con individuos, o sea, los convierten en mitos, por distintas características que nos da. La novela del siglo XIX y la del XX trabaja con personajes. ¿Por qué? Porque la historia es lo más importante. La ideología, el vocabulario, todo está en función del argumento. Ella lo va a trabajar desde otro costado. Han Kang va a construir esta novela con retazos, va fragmentando la historia, pero nunca nos deja perder. Lingüísticamente hay una levedad, una liviandad. Todo aparenta ser simple, pero no es simple. ¿Saben por qué? Porque trabaja con el detalle, con los indicios, con los movimientos mínimos, con escenas mínimas. Y vuelve a retomar alguna de esas escenas y las amplía. No abandona nunca el campo semántico. Esto que les digo hasta en los títulos. Cuando nosotros vamos a suministrar información al lector, eso es la decisión más difícil de la novela. Tengo que informar y tengo que pensar dónde lo pongo y en boca de quién lo pongo. Anótense en esas preguntas. Estos son tips que yo les doy, que siempre habla Henry de mis clases de taller, que les digo todos los secretos. Porque después a lo mejor nos salen o no nos salen. O sea, no pierdo nada con decírselo. O sea, al lector le tengo que dar información, pero tengo que pensar dónde lo pongo y en boca de quién lo pongo. Bueno, y lo otro que les quería agregar, que la puntuación en Han Kang no es una cuestión sintáctica, es semántica. ¿Por qué? Porque ella me quiere destacar un contenido. ¿Está claro? Esa frase que pone, y punto y aparte, es semántico. La extensión de la frase también la va a ayudar para significar estados de ánimo. Eso tiene que ver con el silencio y el sonido que ella usa. Esa mudez que tiene la protagonista. Y yo les voy a dejar como tarea los temas. Que ustedes piensen y me dicen la próxima reunión que tengamos, qué temas toca esta novela, para lo cual la van a tener que leer. Yo lo lamento, pero todo el tiempo van a tener que leer. Bueno, yo les dije en un momento dado que había un soliloquio. Lo que me interesa del soliloquio es que ustedes sepan, yo le estoy hablando a alguien, le estoy apelando a alguien, pero cuando lo voy a armar, no es conveniente que yo cuente lo que ya sé. O sea, tengan eso como un tip, ¿no? No nos tenemos que contarnos o preguntar algo que ya sé, solo lo que no sé. Bueno. El clima que vaya a tener la novela es lo que le va a transmitir al que lee la sensación o sentimiento que quiero causar. Si es un clima como este,
moroso, tranquilo. Normalmente yo leyéndola siento un desasosiego, no sé ustedes. Es como una desesperanza. Como algo que está ocurriendo y como bien de vanguardia, ¿no? El hombre que no puede modificar su entorno. Nosotros después de la Segunda Guerra Mundial y demás teníamos un hombre que creía muchísimo en lo científico, que lo iba a llevar a un lugar de desarrollo, de avance, pero no solo de carácter técnico o material, sino también un avance moral, espiritual. Y no se olviden que hemos pasado una pandemia. Nosotros somos sobrevivientes de una pandemia. Mucha gente quedó en el camino. Y también cuando íbamos a entrar en la pandemia, la primera sensación que teníamos era que el hombre iba a mejorar a través de ese enfrentarse a la muerte o al peligro y demás. Y salimos peores, más egoístas, los jóvenes que viven el hoy por el hoy, totalmente exitistas. Entonces, ese sentimiento de un hombre que no logra atravesar ni modificar, porque los protagonistas de esta novela en ningún momento tampoco se proponen de entrada que van a modificar el entorno. Es como una aceptación, como una resignación que tienen. Tanto en el protagonista masculino, que se va a quedar ciego sí o sí, sabe que no lo puede cambiar, como en ella que aparentemente no puede hablar. Pero sin embargo, ella, como buena mujer, como buena femenina, busca encontrarle la vuelta de por qué se produjo esto. Bueno, voy de nuevo al capítulo que habíamos dejado, que es el número, ay, me perdí, el número 14, donde él empieza a hablar de ese amigo y lo pone como indicio de entrada. Todavía no me lo puedo creer. No puedo creer que tú, Joachim Grundel, no sé si se pronuncia así, hayas muerto a los 37 años, así como no puedo comprender ese sueño extraño en el que leí la carta hasta el final sin saber braille y de algún modo lo supe. Fíjense en que él arma este capítulo como si armara un cuento. La técnica se llama in media res. O sea, nos pone el asunto de entrada. Pone nombre y apellido, murió a los 30. Les voy a hablar de esto. Enmarca el capítulo. Y después pone a los personajes secundarios en acción. Sé que estás demasiado lejos para venir, me dijo tu madre. Me dijo también que el funeral sería dentro de 6 horas. Bueno, y así empieza a hablar de la muerte del muchacho y empieza a describir distintas escenas donde ellos tienen por ahí algún tipo de conflicto y donde este personaje secundario, como estaba al borde de la muerte y lo sabía, se permite ser muy duro con él. Le permite enrostrar lo de la ceguera. Dice, no lo puedo entender. Tú eres el que ha muerto, pero siento que todo me abandona. Tú eres el que ha muerto. Coma y abajo. Miren la distribución gráfica. Pero son mis recuerdos los que sangran, se manchan, se oxidan y resquebrajan. Esto es todo un recurso poético. Y no se priva de poner acá qué le pasan con los recuerdos. Sangran, se manchan, se oxidan y resquebrajan. Ninguno tiene que ver con ninguno. Sangrar es perder sangre, manchar es ensuciar un recuerdo. Oxidarse quiere decir que con el paso del tiempo se están poniendo y resquebrajarse es cortajearse. O sea, ninguno ha sido muy bien elegido cada adjetivo. Bueno, y ahí empieza a hablar con el amigo y nosotros avanzamos en las escenas. Laura, me ayuda si es que no lo ves esto así.
hay toda una relación de ellos ante la belleza, se compenetran, van a escalar montañas en ese paisaje tan bucólico. Y hay una escena que está como solapada, como puesta entre líneas, que es de plena homosexualidad. Que yo supongo que a Han Kang le costó mucho escribirla porque no creo que ellos tengan aprobada la relación amorosa entre hombres. Pero la hace de una manera tan elegante, diría yo, tan elíptica, que no choca para nada. Da pena. Y dice así. A ver. Trabaja todo el texto como si fuera, en buena parte, como si fuera un poema, ¿eh? Les leo un pedacito para que vean esa parte poética. Me dijiste que nadie era capaz de comprenderte. Y debajo, siendo que no hay punto ni nada, a menos que hubiera crecido oliendo el benceno de los hospitales como tú, coma y abajo, que la belleza tenía que ser ímpetu, pura energía vital, coma y abajo, que la vida no podía ser algo que debías soportar, que era un pecado soñar con un mundo diferente a este, y para abajo y en mayúscula. Para ti la belleza era una calle bulliciosa, la estación del tranvía refulgiendo bajo el ardiente sol, un corazón que late con fuerza, los pulmones henchidos de aire, unos labios todavía tibios, el frotar con pasión esos labios contra otros labios. Miren qué erotismo, qué pasión en este poema puesto como narrativa, prosa poética diría yo, cómo lo trabaja. Y en un momento dado, después de poner varias veces esto, porque ¿qué hace? De la acción de escalar la montaña y demás, pasa a estos espacios tan poéticos porque necesita una llave que la habilite a pasar al sentimiento. Y dice así este párrafo, en la página 120. La primera vez que me abrazaste, cuando sentí el deseo anhelante e imposible de esconder que había en ese gesto, tomé conciencia de algo con una claridad escalofriante. Tomé conciencia de que el cuerpo humano es triste, de que está lleno de zonas cóncavas, suaves y vulnerables, como brazos, axilas, pecho y entrepiernas, de que es un cuerpo nacido para abrazar y desear el abrazo de alguien. Debería haberlo hecho, debería haberte estrechado con todas mis fuerzas al menos una vez. Seguro que eso no me habría dañado, lo habría sobrellevado, habría sobrevivido a ello. Miren de qué manera está contando que el amigo, en un momento dado, él siente que le está pidiendo un abrazo de deseo. Está hablando de una homosexualidad bien, digamos, abierta, bien explícita, pero de una manera tan poética que no choca en ningún momento. ¿Escucharon ese párrafo? Es sublime. Es sublime como ella lo relata. Y en ningún momento nos deja solo con lo poético, porque cuando habla de zonas cóncavas, suaves y vulnerables, uno podría decir, me está haciendo un símil o una metáfora para no contarme de los brazos, axila, pecho y entrepierna. O sea, pone todo, no nos deja perder. Estoy hablando de algo real, nos está diciendo. Estoy hablando de un deseo real de un hombre por otro hombre. Bien, ¿qué les parece el capítulo? Al final dice, ¿está muerto ahora tu cuerpo triste? Siempre usa mucho las interrogaciones para darle movimiento al texto. ¿Me recordó tu cuerpo de vez en cuando? En este instante mi cuerpo sí recuerda el tuyo. O sea, él también sintió deseo. No lo quiso decir, no lo quiso asumir, pero ahí dice, en este instante mi cuerpo sí recuerda el tuyo.
Recuerda aquel corto y doloroso abrazo, tus manos temblorosas y tus mejillas tibias, tus ojos anegados de lágrimas. ¿Por qué los ojos anegados de lágrimas del amigo? Porque era un amor no correspondido, porque se dio cuenta que no lo iban a corresponder. Y es probable, por lo que nos dice acá el personaje secundario de este profesor que se encuentra con este amigo varón, que él también haya sentido deseo, pero no se atrevió. Quedó en eso. No se permitió la experiencia. Incluso dice que ahora se arrepiente, porque no le hubiera costado nada seguirle el amor al amigo. ¿Está? Miren que en 5 o 6 páginas, todo lo que nos habla de una cuestión que está tan trillada y tan controvertida, que es la homosexualidad. Y que no siempre la tenemos tan clara, porque él pone antes que tiene un amor con una chica y que queda enamorado, pero también podría haber tenido amor con el amigo. Solo se lo impidió sus conceptos que tenía sobre esto. Y lo pone porque después pone primero la escena, después pone que se arrepiente, después pone que lo recuerda, quiere decir que no estaba tan seguro. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, ¿está todo claro? Lean estos capítulos, les va a servir mucho. Es lo que yo le decía a León cuando hablábamos, que sirve mucho leer a esta autora para ver cómo estas escenas que son tan fuertes no dejan de ser fuertes por hacerlas con menos palabras. Las interrogaciones, los espacios en blanco, la elipsis, hay una gran elipsis acá. A ver cómo podemos organizar toda esta cuestión que tiene que ver con los sentimientos más profundos nuestros, con aquello que ni siquiera nos decimos, que no nos atrevemos a decirnos, ¿no? Después en el capítulo 15 sigue un capítulo muy cortito, se permite casi un poemita, dice así: ella se inclina hacia adelante, punto y aparte. Aprieta con fuerza el lápiz, acuérdense los motivos, tiza, lápiz, pizarrón, siguen estando. Nieve, frío. Agacha más la cabeza. Las palabras no se dejan asir, las palabras que han perdido los labios, que han perdido los dientes y la lengua, que han perdido la garganta y el aliento, no se dejan asir. Como si fueran fantasmas incorpóreos, ella no puede tocar sus formas. Es toda una gran imagen. Es un poema en sí mismo, no tiene ningún prurito en utilizar todos los recursos poéticos, la poética, meterla dentro de su novela. A mí me pasó con esta autora lo mismo que me pasó con Marguerite Duras cuando leí El amante. ¿Lo han leído ustedes? Que ella trabaja todo el texto, toda la novela, desde una economía y una limpieza. ¡Ay! Me pegó como si fuera una trompada en el estómago ver una novela tan bien escrita. Uno cuando ve estas cosas dice, ¿cuándo lograré hacer algo así? También me impactó Seda, que es de un autor italiano. También es un texto así que cuenta toda una historia con una economía total de palabras. Yo no digo que sea el estilo que adoptemos, muy lejos de mí decirle, porque el estilo va a tener que ver con la voz de ustedes, con la manera de hablar. Cada uno tenemos una manera de hablar, entonces tenemos una manera de escribir de acuerdo a cómo hablamos. Pero si va a ser muy jacarandosa, igual tengo que tener cuidado en cómo la estructuro. Un autor jacarandoso sería el que vamos a ver después, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, pero tienen también su estilo, que respetan y cuidan. Esto me sirve como ejercicio
de lectura de altísimo nivel, para que ustedes puedan sacarle el jugo a todos los recuerdos y todo lo que les resulte apropiado para lo que van a escribir después. Fíjese que pone, aprieta con fuerza el lápiz, agacha más la cabeza, todos verbos, acción, acción. Las palabras no se dejan así, aunque esté escribiendo un poema. Las palabras que han perdido los labios, que han perdido los dientes y la lengua, repetición, repetición. Que han perdido la garganta y el aliento, no se dejan así. Como si fueran fantasmas incorpóreos, ella no puede tocar sus formas. Ahí metaforiza, ¿eh? Como si, un símil. Ella no puede tocar su forma. Bueno, espero preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Volvemos a lo que tienen como tarea. Era elegir un momento, una fiesta, algo que ustedes recuerden, puede ser una fiesta familiar. El compañero eligió muy bien una despedida de soltero. Y tienen que trabajar el afuera y el adentro. Y no ponerme todo. Ahora ya escucharon la corrección, la pueden hacer un poquito mejor. Sí, Henry. Sí, yo creo que Laura ya puede dejar de compartir pantalla porque creo que no vas a leer más, me parece. Sí. Ya estamos casi cerrando la sesión y le damos la oportunidad para que las personas que se encuentran en sala pues desarrollen las preguntas, las dudas, Sí. pongamos también de acuerdo bien cómo va a ser el envío de las tareas y demás, ¿no? Beatriz la vi muy interesada, así que algo tiene que decir. Se ha reído todo el tiempo. Sí. A ver, dale micrófono así pueda. No, yo soy feliz, es que adoro la literatura y a mí la lectura y todo me llega, ¿sí? Y me encanta, yo ya había leído La Vegetariana y había empezado esta, me encanta y me lleva a pensar porque todo lo que tú nos dices está fabuloso, es esa forma de comprender cómo se escribe, sacando de uno y siento como honesto uno en lo que va diciendo, ¿no? Entonces me encanta oírte y me encanta aprender. Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Sí, la verdad que a mí me maravilla, me encantaría tenerlos más a mano ustedes para ponernos a trabajar ya, viste, ahí en el momento, pero tenemos la distancia y bueno, la tratamos de suplir. Pero me maravilla lo profunda que es la autora y el narrador y todo lo que se atreve a contar sin contar, cómo lo disimula, cómo lo va disfrazando. Por ejemplo, esto del amor homosexual es fantástico, porque nadie lo podría haber contado con más emoción. Se nota la emoción que le produce al otro encontrar un amor, aunque no sea un amor válido. O sea, todo lo que nos provoca a veces, cuando nosotros no queremos a alguien y si alguien nos quiere, a veces es una situación de tanta incomodidad, de no querer herir. Bueno, todo eso tiene ese capítulo. Y habla francamente, que se da cuenta que el otro lo ha deseado, todavía mucho más hondo, o sea, el deseo de varón con varón, o sea, cómo lo logra hacer desde la literatura. Me pareció maravilloso, porque en ningún momento baja el nivel semántico de lo que ella utiliza. Y solo insinúa, ¿no? No es explícita. Y la forma como lo Es insinúa explícito, es porque habla de la entrepierna, de todo. Es explícito, pero no tan explícito. pero no contándolo todo. O Ujú. sea, dejándote señales, mojones, para que no nos perdamos en que está hablando de eso, Ujú. no de otra cosa. O sea, no está hablando de un amor idealizado, está hablando que el amigo lo quiso abrazar, un amor físico está hablando. Y no O es, sea, es que nosotros somos muy tangueros, María. Eso es lo que pasa, que ella no. Ella va como al punto, y como tú dices, a nosotros nos encanta sufrir y revolcarnos en la miseria, y no, y me dolió, y pues, pero
ella deja que el lector sienta, ¿no? Como que si el lector le va a doler, pues que le duela, pero ella no le dice al lector, no, es que me dolió terriblemente y sufrí. Claro, así lo escribiríamos nosotros. Cuando el otro sintió, lo pondríamos así, cuando el otro sintió deseos por mí de abrazarme, yo me corrí porque eso me chocó y entonces yo no me atreví y ahora estoy arrepentido de no haberme atrevido. Pondríamos así. Bueno, es oriental, ¿no? ¿Eh? Es oriental, eso es Pero breve. es literatura actual, o sea, es muy distinto porque sea oriental. Es que lo que yo le entiendo y lo que ella nos quiere mostrar es cómo se escribe en la actualidad y todo lo que, los rezagos, todo ese ripio que sacan y esa fluidez y esa limpieza en la escritura. Claro, porque en Seda, que yo también les di en otros tramos de tallerización, les di que leyeran Seda. El autor es italiano y es de muchos años atrás, digamos viejo para esta época. Y sin embargo lo trabaja con la misma consistencia, trabaja con el mismo enfoque. Es también qué nos proponemos al momento de escribir. Yo quiero escribir así o así. Por eso les repito, no quiero que escriban ustedes de esta manera. Quiero que conozcan esta manera para que ustedes después puedan elegir lo que les resulta útil de esta manera de escribir. A lo mejor lo que les resulta útil es algún personaje que no sea tan definido y que use mucho las preguntas, otro puede usar el soliloquio, otro puede usar los espacios en blanco, la elipsis. O sea, después ustedes de toda esta caja de herramientas van a elegir dónde les resulta más eficaz el trabajo. Pero siempre que estamos hablando de escenas tórridas o complejas o complicadas, como es esto, el amor homosexual, una violación, lo que me escribió León sobre una mujer grande que se levantaba al muchachito, hay que poner lo menos posible en palabras. Hay que recortar y ser económico en el fraseo, porque requiere de velocidad y profundidad. Entonces eso está en el fraseo. Frases cortas, muchos puntos y aparte. Si estoy hablando, por ejemplo, de una violación, a lo mejor hago todos puntos y seguido, pero no digo todo. Porque, a ver, si alguien real me está contando de una violación, no me lo va a contar así. No me va a contar, sí, porque cuando me violaron, me sentaron, no, me violaron. Sentada en la cama, no puedo creerlo, y repeticiones y obsesiones, ¿se entiende? O sea, es transmitir realmente, meterse hacia adentro de cuál es el sentimiento de ese personaje, principal o secundario, cómo se está sintiendo. Y para entender cómo se está sintiendo, también sirve mucho, mucho tener esa ficha que yo digo, o esa hoja de cómo es ese personaje. Porque no se va a sentir lo mismo un chico discapacitado que una adolescente, que un viejo. Uno tiene un trasfondo, un marco, que le va a llevar a sentir de determinada manera. Vamos a suponer, si yo estoy haciendo un chico discapacitado que es muy nervioso y que se golpea la cabeza en las paredes, cuando tenga que sentir la sensación, voy a poner eso. Me golpeo, no doy más, no quiero ver. O sea, alguien que... ¿Se entiende lo que digo? Y un viejo, a lo mejor una vieja dice, no tuve más remedio, me acurruqué, me acurruco, me dejo hacer. Eso es una mujer vieja. ¿Se entiende de dónde estoy hablando? Perdonen los ejemplos, pero tengo que ser clara. De pronto la vieja lo goza. Profesora María. Profesora Bueno, María, sí, cuando yo leí Seda. Sí. Y ahora leyendo, yo leí La Vegetariana, pero soy sincera, no he empezado a leer el libro de la clase de griego. Pero a mí cuando yo leo, cuando leí Seda y cuando leí La Vegetariana, a mí me lleva a este tipo de lectura como al haiku, porque el haiku es una cosa como tan natural, tan sutil, tan austera, que le ofrece a uno una mirada
a partir de los detalles, de lo sensible. Bueno, no sé. Sí, yo cuando empecé la primera clase, María del Rosario, yo comenté que muchos dicen de ella, y por supuesto por ser oriental, que es un haiku, pero no, es mucho más. Yo no estuve en la primera clase, pero... Claro, el haiku es una, digamos, una construcción poética con reglas bien fijas que hay que respetar y que la mayoría se cree que escribe haiku. Yo he leído haikus de Borges y no son haiku. Los tengo y digo, esto no es un haiku. Porque el haiku aparte tiene una filosofía, es una presentación de la naturaleza, una resolución en el medio y un cierre sobre el final. Y la mayoría se cree que porque escribe sobre la plantita, sobre la hoja, ya tiene un haiku. Y no, es mucho más profundo. Y esta mujer, en cuanto a la narrativa, es mucho más que el haiku. O sea, porque no es solamente que es escueta y que se fija, ella trabaja la novela como una pieza musical. Ella todo el tiempo trabaja el afuera y el adentro. Eso es de los expresionistas, de los primeros, si quieren ustedes conectarlo con la poesía, que también sé que hacen curso, el expresionismo hacia eso, el afuera y el adentro. Por algo es profesora de literatura, es una súper profesora. Trabaja de los poetas malditos, determinadas técnicas, que yo se las fui relatando en la segunda o tercera clase, de quién era la influencia de ella. No voy a volver para atrás, pero lo va trabajando todo desde la técnica. Ella no deja nunca, por eso yo les estuve remarcando lo de la estructura, los títulos de cada capítulo tienen que ver con la estructura, cómo trabaja la estructura. Ningún nombre que pone en el capítulo es arbitrario. O sea, lo va trabajando. Cuando pone números me quiere decir una cosa, cuando pone nombres me quiere decir otra, y todo lo va trabajando, todo tiene que ver con todo. Y nunca pierde el hilo de cuando tiene algo que es muy poético, filosófico, vuelve a lo concreto, para no dejarlo en eso, para no hacer como si fuera un gran poema, o una prosa poética. Ella no quiere escribir poesía, ella escribe narrativa. Sí, María, mire que yo, en lo que llevo leído de ella, en esta obra, yo admiro muchísimo esa economía sin dejar nada vacío, ¿sí? Claro, es lo que ahí está el desafío. Y observo lo siguiente, para la calidad de obra, en 117 o 120 páginas, es un ejercicio también ¿qué le digo yo? Como de rescate, ¿sí? Para quienes de pronto nos desplayamos adjetivizando o recontando o devolviendo, ¿no? Esa economía y esa concreción con que entrega y la belleza, por supuesto. No deja de usar metáforas, pero no son abundantes. Cuando la usa tienen un propósito, una funcionalidad dentro de la narrativa. O sea, no pone metáforas por, mirá qué lindo que escribo, que es la tentación que tenemos, vuelvo a repetir. Todos a esta altura sabemos hacer metáforas, imágenes, entonces, ay, mirá lo que conseguí. Pero hay que saber cuándo usarlo, cómo usarlo. Por eso yo les recomiendo que la lean. En la próxima vamos a ver ya directamente la vegetariana. Pero yo dejo abierto a que ustedes todo lo que encuentren acá en la clase de griego lo escriban en un papelito y el próximo sábado que nos encontramos, ustedes me comenten a mí, noté tal cosa, noté tal otra, y yo les hable la técnica que está usando, ¿sí? Hasta donde lleguen. Y mientras tanto después vamos a usar la vegetariana. Y no dejen de hacer los ejercicios, porque ya les digo, son muy apropiados para restringirnos, es como, me pongo las esposas y escribo con esposas puestas a ver qué me sale. Una cosa así sería la imagen que les hago yo sobre lo que es llevar adelante esta mujer. Es muy, muy buena por eso a mí me entusiasmó, cuando la leí me deslumbró. Me deslumbró porque no es la literatura que estamos acostumbrados
con los bestsellers y con todo lo que está pasando ahora. Es un paso adelante en la literatura. Por eso son premios Nobel, porque crean movimientos literarios. Claro. Bien, Henry. Sí, no sé, Rosaura también quería decir algo, Rosaura. Ya dije. Ah, bueno. Listo. Te lo permite. Bueno, mis queridos, ya tenemos las 11:55, pequeños anuncios muy puntuales. No olvidar añadirse al curso o unirse al curso para que puedan ver las sesiones ahí en diferido, uno. Segundo, recordar también que los trabajos, el plazo de entrega es hasta el jueves, día jueves, para que María pues tenga un tiempo, digamos, prudente de lectura y hacer las anotaciones pertinentes. Importantísimo que los ejercicios y los trabajos que estén desarrollando puedan tener hacia el final ya del taller, pues un texto, ya un borrador un poco más detallado, más completo. Con eso podemos mirar la posibilidad de incluirlos en la antología de este año que sacamos con el festival y el encuentro de literatura infantil. A los que estén interesados, pues estamos recibiendo esas postulaciones. Vamos a empezar a hacer la convocatoria del Festival Iberoamericano de Poesía. Entonces, les solicitamos el favor pues, que nos ayuden a multiplicar la información. Los que deseen participar igualmente pues pueden inscribir y bueno, ya después les contaremos más detalles alrededor del tema. Ha sido, como siempre, un placer. Muy Henry, lindo. Cristina levantó la mano, Cristina Salazar. Ah, Cristina, bueno, Cristina. Gracias, profe. Henry, ¿me puedes hacer un favor el link para inscribirme? Porque no lo tengo. Está en el chat. Aprovecha que no hemos cerrado y está en el chat. En las conversaciones listo, del chat gracias. yo lo puse. Pues no siendo más, felicitarlos por el trabajo que han venido desarrollando, a los que también a León. Henry, ¿me permites decirle algo a Sí. todos los alumnos? Miren, yo tengo una novela terminada que es escrita, sí hice ruptura de tiempo, siempre la obsesión por una palabra, sin haberla leído a Han Kang, la obsesión por una o dos palabras, me iba hacia atrás y me iba al presente, pero está escrita en el modo latino, con verborragia. Y vos sabés que no me animo a publicarla después de leerla a Han Kang porque creo que necesito una revisión mucho más. Más Así- exigente. Sí, así que eso también les cuento, que uno como escritor también tiene las dificultades propias de cuando encontrás algo así tan puntual y tan potente como es la literatura de esta mujer que nos obliga a repensar nuestra literatura, ¿no? Henry, ahora sí me surge una pregunta. Me toca hacerla acá porque creo que es María la que puede colaborarme en eso. Es que ustedes recordarán que yo me vinculé apenas hace 8 días, ¿sí? Se está hablando, me parece que hay una tarea pendiente que tuvo que haber surgido de anterior. Yo la última que tengo es con respecto a creación de personajes, la narrativa, diálogos, descripciones, uso y bueno, el narrador que es preferible en tercera persona, que es lo de hoy. Pero creo que había un ejercicio de la primera o de la segunda sesión, María, que Sí, creo que es de la segunda. Bueno, yo, a ver si lo tengo anotado acá. Era en el capítulo 8, leyendo el capítulo 8, leete el capítulo 8, escribir sobre una fiesta. Y fijarse muy bien qué palabra la condiciona a esa fiesta. Fíjate que al estilo Han Kang, en el capítulo 8, lo otro que vos dijiste es anterior a este ejercicio. Ah, ok. Bueno, con base en el capítulo 8. Sí, bueno. Listo. Gracias. Muy bien. Perfecto. Creo que ya terminamos, Henry. Terminó varias veces, Henry. Sí, terminamos, pero aquí Eduardo León Flores también levantó la mano, entonces escuchemos. A ver, León. El gestor literario Henry Alberto, qué pena molestarlo. Es que me he inscrito 2 veces, pero no estoy en el grupo de WhatsApp. Me da pena molestarlo con eso. Vale, muchas gracias. Ah, bueno, hazme un favor. Mándame por el chat, por favor, los datos, correo electrónico.
y número telefónico. Voy a cerrar la sesión de grabación. Besos a todos. Buen fin de.